Centroamérica es una de las regiones más peligrosas del mundo para quienes defienden los derechos humanos, especialmente para las mujeres. Amenazas, hostigamiento, vigilancia digital, difamación y otras formas de violencia acaban empujando al exilio a muchas de ellas. Hoy contamos con el testimonio de dos mujeres, dos de estas mujeres que son Elvira Cuadra, socióloga nicaragüense con más de 3 décadas de experiencia en el análisis de los conflictos y los autoritarismos en la región, exiliada actualmente en Costa Rica desde 2018. Bienvenida, Elvira. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti por estar con nosotras en Madrid Sin Fronteras y por explicarnos de primera mano qué es lo que está ocurriendo en Centroamérica y concretamente en Nicaragua. Y también contamos, y vamos a saludar enseguida, a Edipcia Dubón, es diputada nicaragüense, economista, politóloga y despojada, además de su nacionalidad, actualmente residente en España. Edipcia, bienvenida. Hola, gracias por esta oportunidad. Saludos a la audiencia y un saludo a Elvira. Bueno, pues vamos a empezar contigo, si te parece, Elvira, para que nos expliques, para que expliques a toda la audiencia por qué tuviste que abandonar tu país. ¿Qué es lo que hacías? Bueno, cómo era tu actividad allí en Nicaragua y bueno, pues cómo llegaste a tener que exiliarte. Bueno, pues muchas gracias por este espacio realmente para contar esta experiencia. Bueno, yo en Nicaragua he sido socióloga y estaba vinculada con 2 centros de investigación bastante conocidos en el país. En diciembre de 2018, hace ya casi 7 años, salí por razones de trabajo a Costa Rica y cuando estaba allí, el gobierno de Nicaragua eliminó las personerías jurídicas, canceló, cerró e incluso allanó a un grupo de organizaciones, entre ellas los 2 centros con los que yo estaba vinculada. Entonces ya no hubo más opción que quedarme en Costa Rica. Me quedé ahí con una maleta de mano. Y bueno, desde entonces no he podido regresar a Nicaragua. Una de las razones por las que estoy en el exilio también y por las que perseguían a esos 2 centros es porque hacíamos investigaciones críticas, investigaciones sociales y en mi caso particular porque también soy especialista en temas de seguridad y eso era algo sensible. Bueno, tenemos una situación en Nicaragua con el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que es una dictadura, bueno, pues con una represión brutal. Y una de las cosas que se están haciendo, tú has mencionado, es este tema de la cancelación de la personería jurídica, que es, pues algo así, ahora me matizarás, Elvira, el gobierno revoca de forma masiva pues a las ONGs, organizaciones no gubernamentales de muchos tipos, con el pretexto de que incumplen unas leyes de registro. Es una forma de amordazar, Elvira. Sí, en 2018 hubo inició una crisis sociopolítica en Nicaragua a raíz de protestas masivas que hubo en contra del gobierno. Entonces la situación se vino radicalizando, muchísima violencia estatal al más alto nivel y desde el inicio hubo persecución en contra de personas, pero también en contra de organizaciones que el gobierno argumentaba o alegaba que apoyaban esas protestas y que las protestas perseguían un golpe de Estado, lo cual no era cierto y no es cierto, ¿verdad? Más adelante, en el 2018 cancelaron las personerías jurídicas de un grupo más o menos pequeño, pero más adelante, sobre todo desde finales del 2020 hasta la fecha, han anulado la personería jurídica o las licencias de operación, para decirlo en otras palabras, de casi 6.000 organizaciones sociales que existían en todo el país
y de todo tipo, pues desde la Academia de Ciencias de Nicaragua, por ejemplo, hasta organizaciones religiosas, ONGs, deportivas y de cualquier tipo que el gobierno considere sospechosas, por decirlo de alguna manera, de tener una posición crítica. Y tú como especialista y la institución en la que tú estabas trabajando, que lo has hecho durante más de 30 años en este campo de investigación, temas como el proceso político y los cambios en la cultura política nicaragüense, el análisis de los conflictos, de las políticas de seguridad, esa institución y esas investigaciones se convirtieron rápidamente en un objetivo del régimen autoritario de Daniel Ortega y Rosario Murillo, una institución a eliminar porque bueno, pues era un argumento contrario, ¿no? Bueno, o que denunciaba o que ponía en datos pues lo que ahí estaba pasando. Sí, en efecto. De hecho, el centro en el que yo trabajaba, el Centro de Investigación de la Comunicación, era muy reconocido y fue el primero que el gobierno de Daniel Ortega atacó abiertamente en el año 2008, un ataque que se repitió después, en el 2018, 10 años después, cuando definitivamente cerraron el centro. Entonces, nosotros ya veníamos desde el 2008 de una historia, de un antecedente de persecución, de vigilancia y de ataque de parte del gobierno de Daniel Ortega. Esto es una de las estrategias autoritarias que está llevando a cabo el gobierno de Nicaragua. No es la única. También está la persecución a periodistas y medios de comunicación con cierre de medios, con leyes de censura. Pero la tercera de las cuestiones, de los pilares, ¿no?, de este régimen autoritario es, por supuesto, pues la persecución de los opositores. Y Edipcia Dubón, tú eres exdiputada de la Asamblea Nacional de Nicaragua y lo que hizo el gobierno de Daniel Ortega fue despojarte de tu nacionalidad, que es una de las prácticas, ¿no?, convirtiendo a muchas personas, muchos políticos opositores en apátridas. Cuéntanos un poco tu historia, Edipcia. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que, como cuenta Elvira, esta es una historia larga que hay que contarla de forma muy corta en este espacio, pero realmente estamos hablando de un proceso de represión continuada desde hace mucho tiempo, desde el año, prácticamente desde la llegada al poder del régimen de Ortega en el año 2006, de distintas maneras, agravándose en el año 2018. En mi caso particular, yo formaba parte de una alianza política que en el año 2016 fue destituida de los escaños parlamentarios. Prácticamente toda la oposición política del país fue destituida de la Asamblea Nacional de forma ilegal y arbitraria, sin ningún procedimiento legal o que pudiera sostenerse en términos de los procedimientos establecidos en la Constitución y en las leyes pertinentes. Posteriormente, en el año 2018, como relataba Elvira, pues hubo una manifestación y se ha generado un proceso de crisis sociopolítica en el país, a la cual el Estado nicaragüense respondió utilizando toda la represión posible, y la persecución salió de la esfera estrictamente política hacia los sectores más amplios de la sociedad. Aquí estamos hablando de persecución a estudiantes, a sectores religiosos, a periodistas, a investigadores, a científicos, porque es tan absurdo para comprender lo que pasa en Nicaragua que en ese cierre de organizaciones de sociedad civil no solamente se ha cerrado organizaciones vinculadas a investigación o a desarrollo de pensamiento crítico, sino también, por ejemplo, la Academia de Ciencias o la Asociación de Caballistas o la asociación que trabajaba por apoyar a las familias que tienen niños con paladar hendido. O sea, realmente es masivo. Después del 2018 esa persecución ha ido sofisticándose hasta llegar al punto en el año 2023 en el que
destierra a 222 personas que estaban en condición de prisión política y al desterrarlas también les quita la nacionalidad y posteriormente a 94 personas, entre las que también se encuentra Elvira, Sí. ya estando en el exilio, también fuimos despojados de nuestra nacionalidad, pero no solamente despojados de nuestra nacionalidad, fuimos declarados prófugos de la justicia, todos nuestros derechos civiles y políticos fueron conculcados a perpetuidad, todos nuestros bienes fueron expropiados y prácticamente se nos ha declarado una muerte civil. Y eso no termina ahí, sino que este año, en junio del 2025, uno de las personas que era parte de esta lista de los 94, además fue asesinado en Costa Rica. O sea que la represión ya no solamente es una represión que per sí utilizando herramientas judiciales o encarcelando o desterrando, sino que también mata. Ha matado antes a quienes ha arrestado y ha tenido bajo su responsabilidad en las cárceles de Nicaragua, como es el caso del general Hugo Torres y otras personas más en el país. Alrededor de 4 personas han sido asesinadas por parte del régimen durante prisión. Y tenemos el caso de alrededor de 4 personas también que han sido víctimas de represión transnacional en el exterior, en Costa Rica. Hay una escalada en esa represión que llega ya hasta bueno, pues la violencia y el asesinato. Efectivamente, cada vez la represión se va sofisticando, va utilizando distintas tácticas. En el caso del asesinato de nuestro compañero Roberto Sancam, no solamente es el asesinato, sino también que se evidencia que hubo una vigilancia continuada, sofisticada, ¿verdad?, que le permitió identificar cuál era el comportamiento de Roberto y la configuración de un grupo de personas que actuaron de manera extraterritorial para llevar a cabo el asesinato. Decíamos, Edipcia, que es verdad que resumir todo esto en los pocos minutos, nos quedan apenas 3-4 minutos para despediros y es dificilísimo porque son muchas las cosas de las que habría que hablar de ese régimen autoritario que está bueno, pues, con estas herramientas presionando, amordazando y exiliando o expulsando del país a las voces críticas. Pero en vuestro caso, Edipcia, tú eres coordinadora de la Taula Catalana pels Drets Humans y la Pau a la América Central. Estás desde el exilio, también sigues denunciando y sigues trabajando en la investigación y en la denuncia del autoritarismo en América Central, en Nicaragua. ¿Cómo es ese trabajo y cómo es hacerlo desde el exilio? Bueno, primero hay que señalar que Nicaragua, al estar en Centroamérica, configura, ¿verdad?, un entramado de relaciones estratégicas que han sido estratégicas en el pasado y son estratégicas en el presente. Pero particularmente hoy la región centroamericana ha hecho un retroceso en términos de la protección a los derechos humanos, en términos de la institucionalidad democrática y de la seguridad. Por ende, trabajar de forma regional estos temas se vuelven claves para encontrar la democratización para mi país, pero también para el resto. Entonces es una oportunidad. Es difícil en el sentido de esta persecución agravada que hay en toda la región, pero también es la forma de contribuir y a armonizar un poco las relaciones de Centroamérica con la solidaridad que ha existido desde siempre hacia nuestra región. Lo mismo, bueno, es verdad que esta perspectiva regional es muy importante porque lo que está pasando en Nicaragua también, bueno, tenemos otros países que llevan esta deriva autoritaria, como es El Salvador, como es Guatemala, como es Honduras. Elvira, tú también haces lo propio desde Costa Rica, sigues haciendo estos análisis, este trabajo de investigación y denunciando pues lo que allí está ocurriendo y tenemos, bueno, pues esta situación en América Central muy preocupante en El Salvador con ese régimen híbrido que, bueno, pues en principio está vestido de democracia, pero que tiene unos rasgos autoritarios muy, muy, muy preocupantes, empezando por ese sistema judicial que no tiene absolutamente ninguna garantía constitucional. ¿Qué es lo que está pasando en Centroamérica?
Sí, efectivamente. Yo actualmente en Costa Rica dirijo un centro de investigación y análisis que tiene una perspectiva regional y allí hemos hecho estudios sobre lo que está sucediendo en Centroamérica porque está conectado lo que sucede en Nicaragua con el resto de los países de la región y hemos identificado que hay al menos 5 patrones autoritarios que están presentes con diferentes matices en todos los países. El primero de ellos es la concentración del poder en las figuras presidenciales. Nicaragua es el caso más crítico, pero efectivamente también en El Salvador. El segundo es que se están minando la independencia del resto de los poderes estatales, es decir, el poder legislativo, judicial, por esa concentración de poder en las figuras presidenciales. El tercero tiene que ver con los altos niveles de corrupción. Tenemos varios expresidentes que están en juicios por prácticas de corrupción al más alto nivel. El caso de Honduras, un expresidente acusado, enjuiciado y encarcelado en Estados Unidos por vínculos con el crimen organizado, solo para mencionar un ejemplo, ¿verdad? Y el quinto patrón tiene que ver con precisamente la persecución a personas defensoras de derechos. Y allí efectivamente hay un menú o un repertorio de formas de persecución que tienen digamos, una expresión muy fuerte en el caso de Nicaragua, con lo que señalaba Edipcia, de los asesinatos transnacionales y algunas otras formas más de persecución que desafortunadamente también se están presentando ya en otros países de la región. Es lo que está sucediendo en Centroamérica con el caso, bueno, pues más preocupante de Nicaragua, pero ojo, porque desde aquí, desde España, desde Madrid, desde Europa, no podemos perder de vista esta deriva que es muy preocupante y que están sufriendo, bueno, pues personas como Elvira Cuadra y Edipcia Dubón en primera persona, que también están denunciando. Yo os quiero agradecer muchísimo que hoy hayáis estado estos pocos minutos explicando este tema tan complejo y tan duro de lo que allí está pasando y bueno, pues con el compromiso también de no perder de vista desde este programa, desde Madrid sin Fronteras, la situación en Centroamérica. Elvira Cuadra, socióloga nicaragüense, exiliada a Costa Rica, desde donde sigue denunciando esta situación contra las personas que defienden los derechos humanos, y Edipcia Dubón, exdiputada de la Asamblea Nacional de Nicaragua, también exiliada en España y que coordinadora de la Taula Catalana pels Drets Humans y la Pau en la América Central, también denunciando esta situación en el exilio. Muchísimas gracias a ambas. Un abrazo fuerte.